Chicas, ya hay gente que no somos nosotras, así que, bueno, espero hasta las 7:01 para hacer el entre, ¿sí? Hay en este momento 6 personas, supongo que algunas somos nosotras. Abordaje interdisciplinario, y el doctor Dionisio va a hablarnos justamente de vulnerabilidad en salud mental. El profesor Leandro Dionisio es profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad Católica de Córdoba y de la Universidad Nacional de Villa María, Córdoba. Además es especialista en violencia familiar, y justamente, bueno, como les decía, al ser profesor también en educación en psiquiatría, de pregrado, posgrado. Así que, bueno, un gusto, Leandro, de tenerte aquí, y bueno, y comenzamos entonces, Leandro. Bueno, no sé si se escucha y se ve bien mi imagen, porque recién tenía como interferencia. ¿Se ve bien? ¿Se Sí, escucha? sí se escucha. Bueno. Bueno, en primer lugar agradecerle a mis dos grandes amigas, Silvia Melamedoff y Alejandra Madoc, que siempre me tienen en cuenta para poder conversar, compartir buenos momentos y reflexionar con temas que a veces si bien forman parte de nuestra especialidad, no son temas que nosotros conversemos habitualmente. Quizá el entrampamiento que genera la asistencia hace que uno no vea la importancia que tienen otros temas, como por ejemplo la vulnerabilidad, el riesgo, los factores protectores y tantas cosas más que actualmente incluso están en discusión. Porque bueno, la pandemia y la cuarentena ha generado discusión de todo, así que uno no puede negar que también estos temas que son universales no entren en discusión. Para mí es un tema muy interesante que estamos incluso preparando un protocolo de trabajo, porque este tema me empezó a llamar la atención hace aproximadamente 2 años, cuando empecé a notar en estudiantes de medicina una alta morbilidad en psicopatología. Y lo notábamos en los exámenes y bueno, esto me llevó a pensar que podíamos aplicar un instrumento que tuviera que ver con medir la vulnerabilidad, ¿no es cierto? Lo que obviamente nos obligó un poco a ponernos en tema. Y estamos en esa tarea. Vamos a hacer un trabajo para analizar vulnerabilidad entre los estudiantes de medicina de Córdoba y los estudiantes de medicina de Villa María. Todos sabemos que existe una vinculación muy rica entre lo que es bienestar y salud. ¿Sí? En eso me parece que ya el mundo no tiene dudas, que entre salud y bienestar hay una relación muy íntima. Pero hace poco nos hemos empezado a despertar, sobre todo las otras especialidades médicas, al respecto de la importancia que tiene la salud mental en este interjuego entre el bienestar y la salud. Es más, ya existen especialidades médicas que empiezan a reconocer que la vulnerabilidad en salud en general está más relacionada con la vulnerabilidad en salud mental que con cualquier otro tipo de vulnerabilidad. Pareciera que es un elemento que nos hace más frágil, no solamente para la psicopatología, sino para un sinnúmero de otras patologías, en donde obviamente el estrés y sus consecuencias hoy ocupa como la cresta de la ola, ¿no? Y uno ya empieza a ver relación entre estrés y cáncer, estrés y enfermedad metabólica, estrés y demencia. Entonces, bueno, y el estrés está íntimamente ligado con el tema de la salud mental. El concepto de vulnerabilidad ha ido mutando en la historia igual que el concepto de salud. Si ustedes se imaginan y piensan un segundo cuál fue el desarrollo, primero que la salud es uno de los derechos humanos más nuevos en términos de historia, ¿no? Porque obviamente los primeros derechos humanos tuvieron que ver con la libertad, con la justicia, con valores un poco más supremos, hasta que se tomó conciencia de lo que significaba la salud y su correlación con estos aspectos. Y entonces apareció una primera
definición aproximadamente alrededor de mediados del siglo XX, en donde se hablaba de salud como algo que estaba del otro lado de la enfermedad. O sea, se tomaba la enfermedad para definir salud. De hecho, ese concepto, que salud es ausencia de enfermedad, se siguió usando mucho tiempo para definir vulnerabilidad. O sea, por ejemplo, yo en trabajos que he estado viendo, nuestros en Argentina, el último trabajo que hizo APSA, que es un trabajo que trata de establecer una epidemiología de la psicopatología, fíjense que se aferra al concepto de vulnerabilidad desde la perspectiva de la patología o de ausencia de patología, no de otros elementos como ha ido variando el concepto de salud. ¿Por qué? Porque además de haber partido de esta idea de ausencia de enfermedad, luego pasó a un extremo, el máximo bienestar psicofísico, intelectual y espiritual, y hoy la gran discusión es que la salud en realidad es una capacidad. Y en esta perspectiva de la capacidad entra mucho en juego la subjetividad. La subjetividad, que es un tema que obviamente no se lo tenía en cuenta desde la perspectiva de la salud pública, ¿no? Entonces ha ido modificando el concepto. Primero, hoy ya se entiende que la vulnerabilidad intenta dar cuenta de cierta fragilidad, ¿no es cierto?, que nos permite a nosotros tener alguna disminución de capacidad para resolver, para afrontar ciertas situaciones y que obviamente no están solamente circunscritas a la subjetividad del sujeto, sino también a las circunstancias que vive. O sea, uno no puede analizar la vulnerabilidad solo desde la perspectiva personal, sino también desde lo plurifactorial y todo lo que tiene que ver con el contexto y las circunstancias por las cuales uno tiende a transcurrir en la vida, ¿no? Pero no obstante eso, sí se tiene muy en cuenta también la dimensión subjetiva de la situación de indefensión. A mí me gusta una definición que está muy actualizada, que dice que la vulnerabilidad nos remite a la posibilidad de que las personas desarrollen una enfermedad como resultante de un conjunto de aspectos individuales, colectivos y contextuales que acarrean mayor susceptibilidad a esa enfermedad y mayor o menor disponibilidad de recursos para protegerse. O sea que, indudablemente, esta definición de vulnerabilidad engloba todas las corrientes que han transcurrido en esta idea de reconocer y definir y de conceptualizar y luego medir la vulnerabilidad, ¿no? La vulnerabilidad tiene fundamentalmente tres aspectos que me parecen importantes. Primero, la misma definición lo dice, lo polifactorial. O sea, hay factores que hacen a lo subjetivo, hay factores que hacen a la persona en sí misma, y hay factores que tienen que ver con las circunstancias, ¿sí? Lo segundo que ya se tiene en cuenta es que la vulnerabilidad tiene una graduación. O sea, uno puede ser vulnerable profundamente, moderadamente o levemente. Y esa graduación no es poca cosa, porque permite intervenciones orientadas acorde a la vulnerabilidad. Y por último, lo tercero, que la vulnerabilidad es inestable. O sea, un sujeto que hoy no es vulnerable, mañana lo puede ser. O un sujeto que hoy es vulnerable superficialmente puede pasar a ser un vulnerable profundo. Me parece que estos tres elementos que hacen a la conceptualización actual de la vulnerabilidad nos da un poco cuenta de que, en definitiva, cuando uno trata de investigar sobre este tema, tenemos por lo menos tres elementos a tener en cuenta. Las cosas que hagan intrínsecamente a la persona, las cosas que tengan que ver fundamentalmente con las situaciones que viven las personas, y algo más interaccionista que tiene que ver con mezclar estos dos elementos. O sea, lo que tiene que ver con el modelo internalista que habla de la persona, con el modelo situacionista que habla de las situaciones a las cuales cruza la persona. Con estos dos elementos se construye lo que llamamos el modelo interaccionista. Obvio que uno empieza primero con alguno de los dos. Y en el campo particularmente de lo que implica la conducta humana y el modelo internalista, existen varias corrientes. Y nosotros hemos empezado a suscribir a una de las corrientes que al menos a mí me da muchos elementos de análisis a la hora de aplicar encuestas y poder medirlo de alguna manera,
y que tiene que ver con el viejo modelo de Eysenck. Seguramente alguna vez han escuchado hablar de este personaje. Eysenck fue un psicólogo alemán que estudió que existían ciertos factores en la personalidad que no necesariamente tenían que ver con patología, sino con rasgos que se repetían a lo largo de la historia y que estos rasgos, él le llamó dimensiones, en la medida en que se afectaban o estaban en determinado rango, facilitaban de alguna manera la aparición de patologías. Por supuesto que tuvo algunas explicaciones en esa época, imagínense que era todo teoría, realmente nuestros padres intelectuales han sido creativos en ese punto porque era fundamentalmente teoría. Hoy, por supuesto, esto lo podemos correlacionar de otra manera, pero en aquel entonces, desde Freud hasta los 70 por lo menos, los intelectuales de la salud mental se imaginaban, creaban, ¿no? Y sobre esa base armaban hipótesis. Eysenck fue uno de ellos. Lo cierto es que Eysenck fue medio como que no se le dio importancia en aquel momento, y luego es retomado por autores de la talla de Costa y McCrae. Costa y McCrae, junto con Goldman, son los que toman y le llaman a las dimensiones de la personalidad los 5 grandes. Y son hoy la principal herramienta de valoración para la violencia. De ahí que yo me terminé conectando con estos autores. Costa McCrae es uno de los autores, Costa y McCrae, porque son dos, han sido los autores de gran parte de las escalas de valoración de riesgo que tenemos en la actualidad, ¿no es cierto? Que obviamente a los psiquiatras nos costaba porque no aceptábamos la idea de una aplicación de escala, preferíamos más el criterio clínico, pero la escala nos asegura cierta probabilidad de ocurrencia de determinados hechos en este sujeto en función de la personalidad que tiene, que es de alta utilidad cuando uno tiene que, por ejemplo, hacer entrevistas a agresores de cualquier naturaleza. Lo real es que este punto, por eso me parece interesante meternos en el modelo internacionalista y desde ese lugar buscar una escala que nos permita medir vulnerabilidad personal, tiene que ver, ¿no es cierto?, con la posibilidad de reconocer de que más allá del dato que todos tenemos, que aproximadamente entre un 8 y un 12% es la presencia de trastornos de personalidad en cualquier población, y es una cifra elevada, que además se cree que está subregistrada porque no todos los psiquiatras estamos preparados para detectar el trastorno de personalidad. Entonces, se habla de entre un 8 y un 12% a nivel de estadísticas internacionales, y acá en la Argentina se habla se fija más el 8%, por lo menos APSA cuando hizo el estudio lo habla del 8%. Pero cuando entramos en las dimensiones y tomamos la medida de lo que plantea Costa y McCrae, las 5 dimensiones, que ya les voy a contar un poco de qué se trata, que además ha sido corroborado también por la Organización Mundial de Salud en el 2019, casualmente, como un elemento de medida de vulnerabilidad, estamos hablando no solamente de el porcentaje que tendría la presencia de patología, sino del resto de las personas, todas, ¿sí?, del 100% del resto. Que en ese 100% se puede tener, dependiendo de las circunstancias, entre un 30 y un 40% de vulnerabilidad. Lo que es un dato bravo, ¿no es cierto?, porque es elevado. Si yo les digo que en una población entre un 30 y un 40% puede haber dimensiones que nos posibiliten vulnerabilidad en salud mental, traigámoslo a colación a lo que estamos viviendo, a la necesidad además de haber sufrido ya una adaptación con la cuarentena y pensar en una sobreadaptación cuando hagamos de nuevo la post-cuarentena, porque cada elemento obliga al ser humano a adaptarse a nuevas circunstancias. ¿Saben lo que va a significar salir o por lo menos organizarnos, ir de nuevo al trabajo? Va a ser todo un tema, digamos. Que obviamente hay algunos, en Europa se está haciendo muchos estudios sobre esto. Bueno, lo cierto es que es una medida interesante tomar a la personalidad como diátesis de la vulnerabilidad, como un elemento central, muy importante, que obviamente después hay que correlacionar con la circunstancia, pero que ya muestra de ciertos datos de investigaciones. Hay un trabajo que está haciendo un centro europeo que mide
digamos, cómo se modifican y si se modifican estas dimensiones a lo largo, empezaron en el 79, imagínense, y van tomando cada 10 años, miden al mismo grupo a ver cómo se modifican o no se modifican. Y estos autores dicen que los hallazgos que ellos han tenido en estos 50 años de evaluación resaltan el rol fundamental de la inestabilidad emocional sobre la ocurrencia, persistencia y severidad de la psicopatología. La inestabilidad emocional, Eysenck la denominó neuroticismo, en aquella vieja teoría del 59 fue más o menos. Hoy se le llama inestabilidad emocional, pero él le había llamado neuroticismo. Y hablaba de una escala que todos los sujetos tenemos entre inestabilidad y estabilidad que tiene 6 grados. Y uno puede medir, ¿no es cierto?, en qué grado uno está en el momento. Así como Eysenck trabajó neuroticismo, que sería la inestabilidad emocional versus estabilidad emocional, él habló de 2 dimensiones más. La extraversión e introversión, o sea, que tiene que ver con la timidez básicamente, y el autocontrol y la impulsividad. Fueron las 3 dimensiones que Eysenck trajo en aquel entonces, digamos, y que luego toma Costa y McCrae y lo desarrolla agregándole 2 factores más. Por eso se habla de los 5 grandes. ¿Qué incluyó Costa y McCrae? Incluyó apertura o rigidez a las nuevas experiencias, como una dimensión más a medir, ¿sí? Amabilidad y hostilidad, como una segunda dimensión a medir. Y en el campo de lo que traía de Eysenck, sostuvo extroversión e introversión, inestabilidad y estabilidad, y responsabilidad e impulsividad. Y ahí se cierran los 5 grandes o las 5 dimensiones. Existen escalas para medir esto. De hecho, hay una escala que incluso ya está validada en Argentina, que es la MER, que toma las 5 variables y que aplicando una encuesta uno puede medir, digamos, de qué manera se representan estas 5 dimensiones en la población que uno, digamos, tome el dato, ¿no es cierto? Y por supuesto que hay correlación, ¿no? Hostilidad, hay correlación con vulnerabilidad, ¿no? Siempre los extremos, responsabilidad con impulsividad, siempre la impulsividad se correlaciona, por supuesto, con el factor de vulnerabilidad de salud mental. La Organización Mundial, ¿qué hizo el año pasado? Tomó algunos de estos temas, algunos, y le dio esta otra mirada. Ellos dicen, o sea, la Organización Mundial reconoce la presencia de 5 dimensiones de la personalidad que son más o menos estables, que las personas la tienen a lo largo de los años, igual que Eysenck y Costa y McCrae, pero ellos hablan de afectividad, en vez de emocionalidad, hablan de afectividad, disocialidad, como si fuera un factor que está muy relacionado con los modos en que nos conectamos con el otro, la empatía, la desinhibición, ¿sí?, la tercera dimensión, la anancastía, ¿se acuerdan de la anancastía, que era un término, la anancástica era un término que usábamos con la psiquiatría clásica cuando hablábamos de la obsesividad, y el desapego en relación también, de nuevo, con las relaciones humanas, nada que ver con el apego infantil. Ellos toman 5 dimensiones, ¿no? Y, bueno, obviamente, yo prefiero lo de Costa y McCrae, porque la de Costa y McCrae es más clara, es más medible, tenemos encuestas para hacerlo, tenemos instrumentos para medirlo, y nos puede dar resultados interesantes para medir esta vulnerabilidad. Es indudable que hay correlaciones, ¿no? O sea, como les decía, a mayor responsabilidad, más fortaleza, a mayor impulsividad, más vulnerabilidad, y así en cada caso. Recuerden que cada dimensión de las 5 tiene 6, digamos, graduaciones, ¿no? Entre inestabilidad y estabilidad yo tengo 6 grados. Entre responsabilidad y impulsividad, 6 grados. Y así sucesivamente en cada una de estas 5 dimensiones, ¿no? Bueno, y termino para que discutamos sobre el tema. Yo estoy muy enganchado con el asunto. A mí el tema personalidad me parece un tema muy interesante. Y le cierro con una frase, porque a mí Oscar Wilde me encanta, que dice: la verdad es raramente pura, pero nunca es simple. Bueno, gracias, doctor Leandro Dionisio.
eh, por su exposición. Y bueno, vamos a comenzar con las preguntas, Silvia. Perfecto. Les pedimos que las hagan llegar por escrito y se las enviaremos al doctor Dionisio para que nos conteste, en principio. Todos tienen abajo la posibilidad de escribir, ¿verdad? Sí, hay que buscar la opción de chat y escribir las preguntas ahí. Todas las podemos leer. Florencia, no sé si dijiste algo, apenas te escuché. Hay que buscar la opción del chat para escribir ahí las preguntas. Bien, escucharon, Florencia dice que en la solapita que dice chat se pueden hacer las preguntas. Acá hay una pregunta que es diferencia entre vulnerabilidad y riesgo. Leandro, ¿preferís que te lea varias preguntas? O... Ah, pero Leandro... Flor, Leandro no tiene micrófono en este momento. Ahí le pedí que lo reactive el micrófono. Ahí está. Ya está. Sí. Repito. Bueno, es muy interesante, me viene al pelo la pregunta que hacen, porque en general nosotros diferenciamos vulnerabilidad de riesgo. Para algunos autores, el riesgo sería como algo superior a lo que se ha venido conversando sobre vulnerabilidad. Pero con esta actualización de conceptos de vulnerabilidad, se convierte en un elemento en paralelo, no supera al concepto de vulnerabilidad. El riesgo normalmente nosotros a veces lo tomamos en relación con un cuadro específico. O sea, yo hablo, por ejemplo, del riesgo en los síndromes que tienen que ver con los trastornos por ansiedad o lo que tiene que ver con los trastornos afectivos. ¿Sí? Y utiliza variables que pueden ser hasta incluso sociodemográficas. Por ejemplo, el sexo puede convertirse en un factor de riesgo en, por ejemplo, los trastornos afectivos, como el sexo también en los trastornos de personalidad. Ustedes saben, por ejemplo, que es más frecuente los trastornos de personalidad en varones que en mujeres, y es mucho más frecuente los trastornos afectivos en mujeres que en varones. Entonces, el sexo se convierte en un elemento de riesgo para padecer tal cuestión. La vulnerabilidad tiene un concepto más amplio y se refiere a las condiciones generales de una población para posibilitar el asentamiento de una patología en general. ¿Sí? Como hablamos de salud mental, obviamente nos referimos fundamentalmente a la psicopatología. Y por eso hablábamos de los elementos que tienen que ver con el sujeto en sí mismo, tanto como los elementos que tienen que ver con las circunstancias, porque obviamente después hay que correlacionar, no nos podemos quedar solamente con uno o con otra variable. Ambas construyen la condición de vulnerabilidad. Pero además, en el caso del riesgo, el riesgo no es variable, la vulnerabilidad sí. El riesgo generalmente no es variable, se va a mantener. ¿Sí? En cambio, la vulnerabilidad puede variar. ¿Sí? Por eso decíamos que tenía esa inestabilidad. Un sujeto hoy puede ser vulnerable y mañana dejar de ser. Depende de un montón de circunstancias, ¿no? Pero bueno, puede ocurrir. Otra pregunta.
¿Usted cree que los parámetros de la vulnerabilidad se verán alterados por la pandemia, que hará que seremos aún más vulnerables? Bueno, mira, ahora que estoy entre colegas, voy a ser más franco que cuando no estoy entre colegas, porque me ha tocado dar algunas charlas y quiero ser más optimista que pesimista o escéptico. Pero entre colegas puedo compartir lo que estoy observando. Al menos en Córdoba, no tengo datos de Buenos Aires, pero en Córdoba, entre el 15 de abril y el 30 de junio, ha habido un aumento en el 30% de los homicidios. Cuando uno analiza las condiciones o las características de estos homicidios, lo que más llama la atención es que ha disminuido el homicidio en violencia intrafamiliar, pero ha aumentado enormemente en términos de violencia urbana. Recordemos que nosotros cuando medimos violencia intrafamiliar, violencia urbana y violencia vinculada a la inseguridad. Lo que más ha crecido, al menos en Córdoba, es la violencia urbana, hasta un 60%. Estaba más o menos en un 40% y ahora está en un 60%. Acto seguido que salió ese informe, ustedes recordarán que fue el Día del Orgullo. Ahí nomás. Se subió una bandera, bueno, te agarraron 500 personas a trompada, que la bandera argentina, que la bandera del orgullo, bueno, una cosa espantosa que se viralizó por todos lados. ¿Qué quiero decir con esto? Que indudablemente nosotros hemos aumentado la dimensión de estabilidad emocional hacia la inestabilidad, ni les cuento. Pero además, el momento nos exige una doble adaptación, porque no solamente nos hemos tenido que adaptar a un sistema de cuarentena, por eso hay que diferenciar la pandemia de la cuarentena. Y yo estoy hablando más de las consecuencias de la cuarentena que de la pandemia, ¿eh? Porque la pandemia nos trajo la incertidumbre, el riesgo, el miedo, pero no nos vulnerabilizó como la cuarentena en términos de salud mental, ¿no? Que ha aumentado los niveles de inestabilidad emocional, y me parece que esa es la respuesta a lo que está pasando a nivel de la violencia. Por lo tanto, lo que se viene creo que es mucho más preocupante de lo que uno cree, y me parece que no alcanza con poner teléfonos para que la gente llame. Si nosotros no somos capaces de llegar a cada casa de algún modo, con propaganda, con comunicación, digamos, esto no va a estar bueno, digamos, para nada, para nada. Un cambio. Vamos a... leo una pregunta más y después proponemos, estuvimos intercambiando, vamos a abrir los micrófonos de tal manera que podamos participar más directamente. Lo que les pido es que levanten la mano antes de hablar, así Alejandra o yo podemos ver quién está pidiendo la palabra. Algunos van a ver que tienen a la derecha, el micrófono tachado. Ustedes lo pueden activar, ¿sí? No desde acá. Leo la última pregunta que llegó, que dice, ¿se aplica a dos condiciones vulnerados que padecen carencias e imposibilidades actuales y debilidades a futuro, y vulnerables que experimentarán deterioro a futuro? Bueno, ahí miren, yo lo había comentado justamente cuando les decía que todas las corrientes actuales apuntan a explicar la vulnerabilidad desde dos factores fundamentales: los factores que tienen que ver con el sujeto y su personalidad, sus dimensiones de personalidad, y las condiciones o las circunstancias por las que atraviesa, digamos. Indudablemente que las condiciones de las circunstancias por las que atraviesa no son las mismas cuando son dinámicas que cuando son estáticas. Y nosotros estamos teniendo de hace un tiempo situaciones estáticas de alta vulnerabilidad. Y eso hace que indudablemente haya gente vulnerada. Muy bien, está muy bien planteado. O sea, que haya gente vulnerada más allá de la cuestión de la vulnerabilidad. Las circunstancias, por más que Víctor Frank, no sé si se acuerdan que decía
que finalmente, en cualquiera sea la circunstancia, uno siempre tiene la posibilidad de decidir con qué actitud enfrentar esa circunstancia, hasta las peores del mundo. Que es verdad, bueno, pero eso está relacionado con un elemento de salud mental que no todos están en condiciones a veces de tener, porque no la tienen, porque las circunstancias sistemáticas mantenidas a lo largo del tiempo, que no ha permitido la dinámica, bueno, indudablemente ha afectado. Argentina hace rato que perdió la movilidad social. Lo que está en un lugar no se mueve, lo que es carencia no se mueve. Entonces esto, digamos, impacta indudablemente en las condiciones de vulnerabilidad. Porque además nadie lo toma en serio y nadie hace reformas estructurales. Se ha convertido, yo me acuerdo de un famoso autor de la planificación, él decía, miren, cuando llega un gobernante y tiene que tomar decisiones, se encuentra con paisaje y problemas. Si ese gobernante no agarra los problemas y los resuelve, el problema pasa a formar parte del paisaje. Y así es como las villas de emergencia, las condiciones estas desfavorables, se han mantenido y se sostienen en el tiempo y nadie las resuelve, ya quedan ahí instaladas. Esas villas que tienen, ustedes apenas uno llega a Buenos Aires, ya forma parte del paisaje de la ciudad. Ya nadie puede resolver, o sea, como que ya no se tomó más la decisión. Y lo mismo está pasando con las circunstancias. Y eso hace muy bien que uno piense que ya no, vulnerabilidad como que nos queda chico, ya hay gente vulnerada, digamos, concretamente. Y la gente vulnerada, bueno, pierde la posibilidad de la dinámica y queda estático ahí, sin posibilidad de ningún cambio. Habrá que ver cómo salimos de estas, pero yo veo que va a ser muy difícil porque todavía no hay conciencia de usar las herramientas que tenemos, las de salud mental. No se le está dando importancia. Fíjense que en la mayoría de los comités de emergencia de la pandemia no hay representantes de salud mental. Hay solo infectólogos, ahora han incorporado algunos de salud pública, pero de salud mental no hay nadie. Y resulta que el gran problema post-pandemia y post-cuarentena va a ser la salud mental, indudablemente, porque vamos a exigir una nueva adaptación. Y obviamente que cuando tenemos tantas adaptaciones, y el hombre, por ahí, Erickson decía, se empastra, ya no tenemos tanta capacidad de adaptación. Aferrémonos a Víctor Frank, pero tanta adaptación, cada vez más adaptación, bueno, indudablemente que no es nada fácil. Estaba escuchando en el sábado en un seminario que ahora se está hablando de los 3 picos, ¿no? El primero, el rebrote, y el de salud mental, la descompensación psiquiátrica, psicológica que viene después. Karin. Alberto, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, Leandro, un gusto escucharte, como siempre. Quería hacer, un comentario o una pregunta. Primero, escuchándote sobre la vulnerabilidad, me preguntaba si no hay como una balanza que se equilibra entre los factores de vulnerabilidad y los factores de resiliencia, ¿no? Ahí como en el balance. Y después, respecto a la vulnerabilidad y la situación actual, como vos decías, diferenciando un poco la cuarentena y la pandemia, yo creo que lo que está un poco, constante detrás de nuestros pensamientos, de nuestras cabezas, con lo cual no nos confrontamos siempre, que es por qué estamos en esta situación de cuarentena y cuál es el motivo. El motivo es un virus, el motivo es la enfermedad y la muerte, y justamente nos confronta con la vulnerabilidad del ser humano, con la finitud y con que no somos inmortales, con algo con lo cual no vamos por la vida pensando en eso, ¿no? Ese era un poco el tema para conversar. Gracias. Muy lindo verte, Karin, también. Sí, muy buena la aclaración, porque en realidad, cuando hablamos de vulnerabilidad, fíjense que una primera pregunta, ¿cuál es la diferencia con factor de riesgo? Y bueno, quizás no aclaramos todo lo que son los elementos de resiliencia, que están relacionados fundamentalmente con los factores protectores. El punto, los factores protectores dentro del campo de la salud mental. El punto es que cuando uno analiza, sobre todo en este tema de salud mental, los factores protectores, fíjense que uno exige, entre otras cosas, economía estable. O sea, hablar de economía estable en nuestro país, pero además en estas circunstancias es como que ese factor, bueno, está medio complicado. Habría que ver otros factores, porque también se analiza la familia, cuando tenés familia contenedora,
la capacidad personal de resolver problemas, la capacidad de afrontar situaciones estresantes y seguir adelante, ¿no es cierto? Y por supuesto, nosotros de lo que hablamos son de las dimensiones individuales, que también sirven para analizar no solamente la vulnerabilidad, sino también la resiliencia. Porque, como yo les decía, Costa y McCrae toma 5 dimensiones, pero las pone en positivo o negativo, con 6 graduaciones. Entonces uno puede evaluar vulnerabilidad, pero también puede evaluar fortalezas protectoras, que serían capacidad de resiliencia. Con el mismo instrumento podemos hacer las 2 mediciones. Eso es lo que está bueno, digamos, de poderlo aplicar, me parece. Alberto. Sí, yo no soy profesional en esto. En general, lo que yo he visto es que la forma de tratar los casos así psicológicos, etcétera, tienden más bien a la parte individual o a grupos pequeños. Pero ahora nos estamos enfrentando a un fenómeno de una dimensión de cantidad de personas, ya ni hablemos en las grandes ciudades, pero aún en los grupos poblacionales más chicos, donde mi pregunta es, ¿cómo manejamos algún tipo de comunicación que tenga efectos para mejorar la percepción del riesgo, el tema de la cuarentena, porque no vamos a poder instrumentar un sistema que llegue a todo el mundo utilizando las técnicas anteriores individuales. Yo me voy a permitir acá traer un ejemplo que se me acaba de venir a la cabeza. Acá lo que puede haber, pienso, es un gran surgimiento de las religiones o pseudo-religiones, que trabajan con grandes grupos. Si uno mira cualquiera de las, instituciones que están dando vuelta por ahí, mira los canales de televisión, etcétera, de esos grupos de personas, esos grupos de personas están acostumbrados a tratar a su vez, esas personas, los pastores y ellos, están acostumbrados a dirigirse a grupos relativamente numerosos. Pero supongamos que no nos interesa eso, sino nos interesa la aplicación de técnicas que vienen más del lado psicoanalítico, psiquiátrico. ¿Cómo comunicamos eso a las grandes masas de personas? ¿Cómo llegamos? Me parece muy bien que hay que tener apoyo psicológico. No puede ser que la comisión que asesora al presidente no tenga adentro psiquiatras o psicólogos, no sé, es decir, lo que sea, pero fíjense que son todos más de la parte médica dura. Pero supongamos que no es así. Pero igual, si queremos ir por el otro camino, ¿qué hacemos? ¿Cómo? Leandro. Me parece que tengo la conexión inestable, de nuevo, porque estoy acá en un lugar que por ahí la conexión no es buena. No sé si me escuchan bien. Sí, perfecto. Bueno, interesante lo que plantea acá el colega, ¿no es cierto? Me parece que, miren, a mí me trae a colación una reflexión que recibí al principio de la cuarentena. Un personaje español hizo un vivo y nos interpeló a todos los que estábamos en ese vivo de esta manera. De paso, se las transmito a ustedes. Él dijo, de los grandes eventos, sean malos o buenos, uno no se olvida nunca más. O sea, lo que va a quedar de registro de esta experiencia que nos ha tocado vivir
nosotros la vamos a hablar de acá 5 años, de acá 10 años, y vamos a tener un registro único, porque el gran evento nos marca como experiencia, no la olvidamos más. Y cuando la relatemos, nos vamos a acordar qué hacíamos. Entonces él dijo, con esto, dijo, bueno, yo les pido a ustedes que, como eso va a pasar, piensen qué hacen por los otros. En este momento, ¿qué hacen ustedes por los otros? Bueno, a mí esa reflexión me dejó tan impactado que empecé vivos por Instagram. Yo hago vivos los martes, los miércoles y los jueves, a las 20 horas por mi cuenta de Instagram, que es Dionisio_Leandro, y hablo de las emociones, hablo de los sentimientos, hablo de las cosas que nos pasan, hablé de la violencia cuando me enteré de estos datos. O sea, me he convertido en un periodista, digamos. Además hago entrevistas, invito personas para que conversen conmigo. No se imaginan la cantidad de gente que me manda mensajes agradeciendo lo que para ellos significa poder entender sus propias emociones. Porque nosotros, a veces, tanto estar en el campo, no nos damos cuenta de las herramientas que tenemos. Y bueno, las aplicamos solo en el espacio asistencial. Pero cuando uno puede llegar a mucha gente y hacerle entender, comprender de que todos tenemos miedo, a veces, como pasa con los grupos terapéuticos, ¿vieron? Cuando todos estamos mal, estamos mejor, cuando todos estamos mal. Y esa idea de la pandemia mundial y global tranquiliza, porque estamos todos igual, digamos. De hecho, fíjense que la paradoja en Europa es que las depresiones han disminuido. Las depresiones, no los trastornos por ansiedad y consumo. ¿Pero por qué? Porque el depresivo aislado se siente que estamos todos aislados, entonces como una especie de sanación generalizada. Pero yo digo, mucha gente, con solo nuestra palabra, que sepa reconocer sus emociones, que sepa que hay momentos que va a tener miedo, que la incertidumbre lo asusta, que sepa que eso lo padecemos todos y que la pueda administrar, lo ayuda a transitar esta cosa loca de la cuarentena. Entonces hay muchas cosas que podemos hacer. Sé que el Estado por ahí no lo está haciendo, bueno, lo hagamos nosotros, para eso estamos, empecemos a ser vivos, porque como me dijo este tipo, se los digo a ustedes, cuando pase el tiempo y tengan que contar qué hicimos en aquella cuarentena del 2020, va a ser bueno que recuerden que algo hicieron globalmente, se van a sentir bien, reconocidos con ustedes mismos. Sí, en el probablemente sea el más grande de todos, ¿no? Por edad. Yo tengo un recuerdo imborrable, que fue la gran epidemia de poliomielitis, que hubo, ya me olvidé cuándo, porque yo era chico, pero es un recuerdo imborrable. Es decir, ¿qué pasaba? La escuela, la calle, son flashes. Y ojo que transcurrieron unos cuantos años. Seguramente, sí, nosotros lo que podemos hacer es hablar con la gente que nos rodea, con la que está cerca, hacer lo que estamos haciendo ahora, que si movemos la flechita vamos a ver que son muchas las personas que están en esta reunión. Y bueno, es una forma. Ahí no veo que el Estado, discúlpenme, pueda hacer mucho. Acá me da la sensación como que lo que usted está haciendo con el tema de los medios sociales de comunicación es una de las pocas maneras, porque si usted se para en la televisión a hablar, probablemente lo pasen a Tinelli, el televisor. Pero digamos, empezar por los grupos cercanos, amigos, familia, etcétera, y por ese seguir un camino como las hormiguitas, porque no veo que colectivamente se pueda hacer mucho. Los que van a hacer mucho van a ser los curadilleros, los pastores, eso por supuesto que lo van a hacer naturalmente, pero los que no están en ese grupo, podemos hacer algo con la gente que nos rodea.
El otro día en el consultorio, uno de esos días largos en los cuales descubrí que aunque ya tenía experiencia en atender a gente que vive en el extranjero por Skype en aquel momento, que es distinto ahora, que al final del día, yo no sé ustedes, los que tienen consultorio, yo reconozco que estoy mucho más cansada. Y no es solamente por tener la vista fija en la computadora, sino porque claramente la diferencia, por lo menos lo que yo estoy notando, es que en cualquier otro momento alguien viene a contarme lo que le pasa. Y en este momento estamos hablando de lo que nos pasa y que hay que como que ponerse en un lugar diferente. Lo llevo a una situación en la que estuve pensando a partir de esto, porque como dice Leandro, 5 años yo creo que nos quedamos cortos. Creo que esto va a llevar muchísimo tiempo de elaboración, sobre todo por las cosas que uno está escuchando de chicos chiquitos, ¿no? Las hipocondrías, chicos normales, ¿no? Las hipocondrías, el estar todo el tiempo pegados a cualquier medio electrónico, el alivio de los padres que habitualmente no permiten tanto, pero que tienen que hacer home office, por ejemplo, y la computadora ahí ayuda mucho a poder seguir trabajando, ¿no? Y yo creo que en este sentido es una situación totalmente inédita que nos toca vivir, porque si bien hubo un nosotros en la época del proceso, en aquella época no se podía hablar durante la sesión. Ahora tenemos un cierto grado de, no sé si decir ventaja o desventaja, pero algo diferente. Clara López quiere hablar. Sí. Y yo quería hacer dos comentarios cortos. Uno es referido a este decían de cómo se puede ayudar. Una emergencia psicológica, Escucha. ayuda a la comunidad. Y entiendo que sí, uno puede ayudar, pero me parece que la cosa nos trasciende, porque como... Perdón, Clara, ¿podés acercarte más al al micrófono de la computadora? Gracias. A ver, ahora... Sí. Sí. Y decía que de todas maneras yo creo que es nuestra forma de ayudar, pero que esto nos trasciende, porque como decía Alberto, la gente en general busca soluciones, no sé si mágicas, colectivas, grupales, pero el segundo comentario que quería hacer es que también depende en los distintos países de la forma en que el gobierno toma la directiva respecto de las cuarentenas o la pandemia, que pone a la gente en una situación mucho más regresiva o pone a la gente en una situación mucho más progresiva. Quiero decir, o apela a los recursos yoicos de la gente, o apela a que se pongan regresivos y hacen lo que papá diga. Creo que esa regresión trae como consecuencia un aumento de la agresividad, un aumento del descontrol y un aumento de el desparramo de patologías limítrofes. Ese era mi comentario. Yo quería comentar algo también, basándome un poco en el porcentaje que nos dio Leandro respecto de la vulnerabilidad en salud mental en la población general, que él nos hablaba de un 30 a un 40%, y bueno, y pensando en la pandemia y la cuarentena, en lo que produce en la salud mental,
tenemos que considerar que hay personas que se van a adaptar, ¿no es cierto?, al estrés que estamos viviendo, que pasamos ya, podemos decir, de un estrés agudo a un estrés crónico, y que adaptándonos, algunas personas no vamos a producir más adelante un trastorno mental, pero sí hay otras personas que lamentablemente que ya tienen un trastorno mental y estos se pueden agudizar o que pueden desencadenar a partir de esta vulnerabilidad que se produce por la pandemia un trastorno mental. Y en realidad un poco, bueno, me asusto, ¿no es cierto? Porque si un 30 o un 40% de la población general sin pandemia presenta vulnerabilidad en salud mental, ¿cuál va a ser el porcentaje después de la pandemia? Aparte, teniendo en cuenta que 1 de 4 personas en el mundo va a tener un trastorno mental a lo largo de la vida, comenzando, sabemos que los trastornos mentales comienzan en la adolescencia, en general la mayor parte de los trastornos mentales, o un porcentaje grande de trastornos mentales comienzan a los 14 años y en adelante, en la juventud, produciendo discapacidad e incapacidad, o sea, para poder desarrollar las actividades de la vida diaria. Realmente este porcentaje en la población general de vulnerabilidad me asusta, pensando en qué va a suceder con posterior a la pandemia, ¿no? Y bueno, pensando un poco en lo que decía también Karin, ¿no? De qué manera apuntar a la resiliencia de las personas. O sea, primero pensando en que hay personas que se van a adaptar, ¿no es cierto? Que tenemos mecanismos de adaptación y que podemos recurrir nosotros como personas desde nuestra psiquis a estos mecanismos de adaptación y a lo cual vamos a salir de la pandemia con una adaptación y no con un problema mental. Pero aparte de la adaptación, digo, pensar, como decía Karin, en la resiliencia. Y bueno, ¿qué podemos hacer aparte de estos grupos que vos estás haciendo ahora, Leandro, de psicoeducación? Creo que son, que me parecen importantes, ¿no? De psicoeducación abiertos a la comunidad. ¿Qué otras cosas podemos, qué herramientas podemos tener para aumentar la resiliencia de las personas? Leandro. ¿Para mí la pregunta o era para Karin? Sí, no, o sea, tomando lo que ella decía de resiliencia, también a Karin le pregunto, pero bueno, empezando por vos, Leandro, después a Karin. Bueno, yo creo que este tipo de encuentro también ayuda, ¿eh? Ojo, porque ustedes sabrán que en el personal de salud la vulnerabilidad es más alta, y si no lo sabían, se los digo, es más alta que el de la población en general, digamos, y esto es evidente. Además, con eso último que se hizo, que es terrible, que es la cara de una enfermera con la cara de todos los fallecidos en esta etapa, digamos, bueno, terrible porque es espeluznante ese cuadro, digamos. Pero, o sea que este espacio hecho por ustedes, chicas, es un bálsamo. Yo creo que también hay que hacer más espacios de esto, la posibilidad, porque además, digamos, yo siempre digo que el ser humano necesita del agua, del alimento, pero también del relacionamiento humano. El relacionamiento es casi como el agua y el alimento. Entonces, nos estamos adaptando a estas nuevas modalidades de relacionamiento. Obvio que los que sabemos y conocemos del abrazo, el beso y la mano en coche, no nos termina de cerrar este tipo de relacionamiento. Pero aunque sea, esto es un gran avance de poderse juntar, pensar, buscar alternativas, porque todos salimos más tranquilos de estas situaciones. A mí me parece que el gran secreto, como decía, acá nosotros tuvimos un gran psiquiatra que fue Gregorio Berman, personaje del siglo XX, que él decía que la psicoterapia, él minimizaba, pero asimismo le daba una gran fortaleza a la psicoterapia, porque él decía, la psicoterapia es lo mejor de las relaciones médico-paciente y solo sirve para darse cuenta. Bueno, el darse cuenta, que decía Berman, tiene mucho que ver con las herramientas que nosotros tenemos y que podemos brindar. Por supuesto, las sabemos hacer en un consultorio, pero hay que buscar el modo de llevar esas herramientas a otro tipo. Miren, una publicación en Facebook es sanadora. Una publicación en Facebook, un video,
una charla, una reunión. Si nosotros aprendemos a usar esas herramientas y las podemos transmitir, vamos a trabajar sanamente con la vulnerabilidad. Y les cuento, vamos a lograr por lo menos que lo que se viene sea peor de lo que hasta ahora tenemos, porque en realidad, y bien lo decía recién el colega, lamentablemente el Estado no está. El Estado solamente ha puesto teléfono, no sé, teléfono. Tenemos un problema, llama al teléfono. No hay acción, no hay intervención concreta. La única intervención, por supuesto, la mayoría de los profesionales en el hospital esperando que caiga alguna problemática, pero no hay llegada a las casas, a los hogares, y nosotros tenemos que buscar miles de formas, hay miles de herramientas. El teatro te da otras más, Ale, cuando uno puede hacer una obra de teatro, cuando uno puede hacer una poesía, una pintura. Bueno, tenemos miles de formas de expresar darse cuenta y ayudar. Me parece que la clave está en que lo decidamos hacer, como hicieron ustedes con este evento y como lo que hacemos todos los que podemos hacer algo en función de eso, ¿no? Sí, para agregar, sí, y justamente estoy de acuerdo, justamente iba a hablar del tema de los equipos de salud y de los profesionales de salud, que todos nosotros, como profesionales de la salud, estamos atravesados e incluidos en este impacto, ¿no? Entonces, creo que también el cansancio no solo es la pantalla, sino que nosotros estamos trabajando y a la vez estamos atravesados por todo esto, a lo mejor algún familiar que si se contagia o no se contagia, algún familiar mayor, digamos, cada uno está con sus propias situaciones personales, a la vez como profesional de la salud, y eso es algo que a este nivel de globalización no pasa en general, porque siempre están diferenciados, digamos, la situación del profesional, a diferencia de la persona que está en una situación de vulnerabilidad o de trauma, están como, no lo comparten en general. En este caso, todos estamos atravesados. Y el cuidado del profesional de la salud, que obviamente debería estar siempre, ahora aparece como algo, digamos, indiscutible y necesario, pero no es algo de un solo día, ¿no? También es algo que se va construyendo. Como decías vos, se va construyendo de distintas maneras y con cuidados de distintos tipos. El tema que vos decías de la llegada a la población, por lo que yo tengo entendido, ningún sistema, ningún país, ningún sistema sanitario estaba preparado para una situación como esta, y por lo que yo sé de los colegas de Alemania y España, no han podido tampoco llegar a las casas de las personas para atenderlos. Eso me parece que no sé, no lo he escuchado en otros lugares, porque esto supera, digamos, cualquier situación de un país o de un sistema. Sí, que me parece que hay que buscar posibilidades de cómo llegar, eso sí, pero no creo que es algo que es tan nuevo y tan amplio que no sé si se ha podido resolver de otra manera, incluso en otros lados donde tienen sistemas a lo mejor más fuertes. Yo quería hacer una pregunta, Leonardo, con respecto a, digamos, la enorme cantidad de gente que ha perdido sus trabajos, no solamente por el cierre de los negocios o de las pymes, sino, por ejemplo, trabajos creativos como ser músicos que no se pueden encontrar para armar su grupo, su cuarteto, su intervención, gente de teatro, pintores, es decir, toda la gama de expresión artística quedó subsumida y limitada porque, bueno, digamos, la pantalla no sustituye el intercambio que hay de subjetividades y de afectos como puente resiliente. Bueno, les cuento algo. De paso los invito. Yo, como les decía, hago vivos martes, miércoles y jueves. Hoy, por supuesto, no lo hago porque estoy acá.
Entonces, ¿qué dice? Hace para mañana a las 20 horas un vivo con un miembro de una música que es de circo, tipo cuarteto, se llaman los Caligaris, no sé si han sentido hablar, sí, es una banda sí. muy particular. Sí, los conozco. Voy a entrevistar al baterista de los Caligaris para que nos cuente cómo es la música en cuarentena, de qué se trata, qué están haciendo, cómo se están organizando. Y por supuesto, en el preguntero yo le meto cosas que tienen que ver con las emociones, los sentimientos, cómo la están pasando, si tienen reuniones, no tienen, porque los más afectados, muy bien lo dijiste vos, son todos los que están relacionados con los espectáculos. Y encima Estados Unidos ha sacado una normativa que hasta que no esté la vacuna, no van a autorizar ningún espectáculo. Entonces imagínense, digamos, la sensación de esta gente que además no sabe cuándo, porque el resto más o menos en algún momento vamos a tener que empezar de nuevo. Pero los músicos, todo lo que tenga que ver con el espectáculo, es terrible. Así que este viernes hago esa entrevista y de acá 15 días con un humorista de Córdoba, el humor en cuarentena. O sea, trato de... Buenísimo. Maravilloso. Maravilloso. Buenísimo. Hay un video que salió de un cuarteto donde ellos está, por ejemplo, la violonchelista adentro de una bañadera, el violinista, suponete, en pijama, es decir, cada uno en su cotidianeidad, desde sus casas, pero igual haciendo música a como se puede. Pero el objetivo es que se oiga, que se oiga. Te quería comentar, Cecilia, que puede ser justo a colación de lo que decías. La semana pasada me invitaron para que hable para la Federación Latinoamericana de Educadores Musicales, y eran todos pedagogos de música de Argentina y de Latinoamérica, justamente con las preguntas y las reflexiones de la enseñanza musical y cómo atravesar a la pantalla y cómo pasar la presencialidad a la virtualidad, y qué cosas, justamente hablando de la resiliencia, qué cosas se pueden implementar, que pueden ser también de ayuda para los alumnos también, para ayudarlos a atravesar toda esta etapa, cómo continuar con esas enseñanzas musicales en este contexto. Y todo lo que decía Leandro para lo que vas a hacer mañana con los artistas me parece súper enriquecedor. Siempre son los artistas. Los que están ahí como trasfondo y como un puntal de salud, ¿no es cierto? De ahí viene la cosa. Tal cual. ¿Puedo hacer una pregunta más, saliendo un poco de la pandemia y de la situación actual? Quería, o sea, porque el otro día lo había pensado, esto de que te pregunté de la vulnerabilidad y el riesgo, ¿no? Y había leído algo, Leandro, a ver vos qué concepto tenés, que vulnerabilidad tenía que ver con lo social, o sea, con inequidades sociales, y que el riesgo tiene que ver más con un concepto de salud, o tomado por la salud y la salud pública, y un concepto más epidemiológico, ¿no? Que es la ocurrencia, lo que nos puede suceder, o sea, y eso es lo que nosotros en general en la salud medimos, los médicos y los profesionales de la salud, el riesgo. Y como que la vulnerabilidad se toma algo como una fragilidad, pero que tiene que ver más con lo social. ¿Ustedes en el trabajo lo toman de esa manera o cómo toman esta cuestión? No, mira, en realidad esa idea, que indudablemente sigue vigente en cierta parte, se complementa con la idea de vulnerabilidad subjetiva, la vulnerabilidad del sujeto, porque no podés separar la circunstancia del sujeto. En realidad uno tiene que evaluarla como un mix, ¿no es cierto? Nosotros vamos a empezar con la vulnerabilidad del sujeto y después vamos a correlacionar con las variables que tengan que ver con lo social. O sea, el concepto de vulnerabilidad hoy, Ale, es más amplio que ese concepto que solamente se limitaba a la circunstancia. Hoy incluye a la subjetividad, porque, digamos, está demostrado además que existen una serie, sobre todo de psicopatología, que siguen siendo exclusivamente fisiopatológicamente desde la perspectiva psicológica. Hay un sustrato que posibilita que esa patología se adhiera en ese sujeto,
que no necesariamente es exclusivamente el factor de circunstancia, sino que tiene que ver con condiciones particularísimas de ese sujeto que estos autores han tratado de medirlo. Por supuesto que es una opción, digamos, no es que sea una cosa, digamos, estas dimensiones yo creo que van a seguirse estudiando. Pero en esto hay muchos avances para analizar probabilidades, porque las dimensiones te permiten saber qué puede suceder con este sujeto. Si este sujeto tiene inestabilidad emocional, es impulsivo, bueno, como que se suma a la potencialidad de que pueda ocurrir en él alguna circunstancia que desencadene una patología, cosa que en otro sujeto que tiene responsabilidad, que es más estable emocionalmente, no. Y que no necesariamente está íntimamente relacionado con el factor o circunstancia que vive. Eso es otro factor, es como que en paralelo hay que analizar las circunstancias sociales. Señores, estimados amigos, el señor Zoom me acaba de avisar que, aunque parezca mentira, ha transcurrido 1 hora 28 minutos desde que nos encontramos. Realmente fue un placer esta reunión. Ale, Flor, trabajamos duro, el resto del equipo también. Nos queda a nosotros ahora el trabajo de procesar todo lo que intercambiamos y planificar el segundo encuentro, con lo cual, bueno, hacerlo a la brevedad, porque creo que este año estos espacios son necesarios, muy necesarios, son sanadores para todos nosotros, ¿no? Para poder seguir haciendo lo que estamos haciendo desde el lugar en el que cada uno se encuentra, ¿no? Es decir, lo poquito que se puede hacer, sumado termina siendo un montón. Por mi parte, muchísimas gracias. Gracias. Hasta prontito. ¿Salimos? Nos vamos. Nos vamos. A la próxima. Chau.